שבוע טוב ומבורך, שלום וברכה, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. Estamos transitando Jol Moed de Pesach. Bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar Bezrat Hashem, la página 10 del Tratado de Sotá, una página de Agadá, en la que se nos va a contar la historia. Por un lado, seguiremos con la historia de Shimshon, vamos a estudiar acerca de la historia de Yehudá y Tamar, y acabaremos con la historia de Avshalom. Estuvimos viendo acerca del personaje de Shimshon y nos continúa contando la Gemara. Dice Tania, Amar Rabbi Shimon a Hasid. Así nos enseñó en una vereita Rabbi Shimon a Hasid. Ben Ketefav Shel Shimshon, es decir, la espalda, el espacio entre los hombros de Shimshon, Shishim Amah Haya, tenía 60 amot, es decir, 30 metros tenía de espalda. Sheneemar, como dice el versículo de Shoftim, en el libro de Shoftim, de los jueces, Vaishkav Shimshon, Ad Hatzia Laila, Shimshon se durmió hasta la mitad de la noche. Vaya como Hatzia Laila y se levantó en medio de la noche. Para cuando vieron los filisteos que Shimshon estaba durmiendo en la ciudad de Asa, ¿qué quisieron hacer? Quisieron atraparlo. Cerraron la puerta con el candado, con el cerrojo, para que no pudiese salir. ¿Qué hizo Shimshon? Vayehoz Bedaltot Sha'arair, Ubushtem Mezuzot, agarró las puertas de la ciudad junto con sus jambas, Vaisaem, y las arrancó, y Mavería junto con el cerrojo, Vayasem al Ketefab, y las puso sobre sus hombros. ¿Sí? De En Daltot Aza, tenemos tenemos una tradición. De En Daltot Aza, Pejutot Mishishimama, que las puertas de Aza por lo menos tenían 60 amot, 30 metros de anchura. Y se las puso sobre los hombros, entonces por lo menos tenía ese espacio entre los hombros. Cuando los filisteos atraparon a Shimshon, nos dice, Vaihi Tojen Bebet Asurim, y él molía en la cárcel. El sentido simple que es que le pusieron a moler grano, a mover un molino. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, en Tejiná el aleshone avera. El lenguaje de Tejiná se refiere al lenguaje de la transgresión, es decir, de tener relaciones sexuales. Vejerum Omer, y así dice el versículo, Titjan leajer ishti, mi esposa molió para otro, es decir, que mi esposa estuvo con otro. Melamed nos viene a enseñar qué es lo que pasó con Shimshon. Cada uno de los filisteos de Asa, Evilo et Ishto, de Betasurim, le llevaba a su esposa a la cárcel a Shimshon, que de Shetit Aver Gemenu, para que Shimshon tuviese relaciones con ella, a ver si se embarazaba y daba un hijo tan fuerte como Shimshon. Amar Raf Papa dijo Raf Papa, Ainu de Amre Inshi. Esto es justamente lo que dice la gente. Kame dishte hamra hamra. Delante de aquel que bebe vino, ponle vino. Kame refoca, aquel que es agricultor, geridaya dubla. Ponle verduras. Es decir, Shimshon, ¿a qué se dedicó en la vida? ¿A estar con muchas mujeres filisteas? Pues al final le pusieron a estar con mujeres filisteas. Amar Rabbi Yohanan dijo Rabbi Yohanan, Kol hamezane ishto mezanenet alab. Todo aquel que engaña a su mujer yendo con una prostituta, su mujer se prostituye hacia otro. Shenemar, como dice el versículo, Imniftah libi al isha ve al petach re'i arabti. Es decir, si mi corazón estaba abierto, estaba siendo seducido, perdón, nefaté, por el Yetzer Hará, sobre querer a una mujer, pero dejé de lado el corazón de mi esposa y mi esposa se fue a prostituir con otro. Uchtib, está escrito en el versículo, el castigo sobre eso, Titjan leajer ishti vealea yichraun ajeri. Es decir, si yo voy a moler con otro mi esposa, entonces sobre ella, Shemerova, perdón, que me voy a empobrecer y entonces mi esposa va a ser despreciada hacia otros. Vejainu de amar a Inshe, y esto es justamente lo que dicen las personas, Ihu bi kare, veitehe
veitete be butzine. Es decir, él se ocupa de las calabazas y su esposa se ocupa de los calabacines. Es decir, que lo mismo que él hace, la esposa lo hace en pequeñito. Él se dedica a estar con otras mujeres, al final la esposa se va a dedicar a estar con otros hombres. Muy bien. Además, Rabbi Yohanan dijo Rabbi Yohanan, Shimshon dan et Israel que habían Shebashamayim. Shimshon juzgó al pueblo de Israel como a Kadosh Baruj Hu, es decir, con justicia. A pesar de todo lo que contamos, de lo que la saberot que hacía o si estaba con mujeres, etc., Shimshon fue un juez, fue un tzadik pleno en su forma de juzgar al pueblo de Israel. Shenemar, como dice el versículo, la bendición que le dio Jacob a Dan, su antecesor, Dan y Adin amó que Ahad. Dan juzgará a su pueblo como uno, ¿qué quiere decir? Como que Yihudó Shelolam, como el que es único en el mundo, como Hashem. Amar Rabbi Yohanan dijo Rabbi Yohanan, Shimshon, al Shemosh el Kadosh Baruj Hu Nikra. ¿Por qué se le llamó Shimshon? Por el nombre de Dios. Shenemar, porque dice el versículo, Ki Shemesh umagen Hashem Elohim. Porque un Shemesh también tiene un sentido de muralla. Entonces, como una muralla, como el sol y un escudo, es Hashem. Es decir, que el sol protege, ¿sí? Y por eso fue llamado Shimshon. Pregunta la Gemara, el Ameata. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo imagé. El nombre Shimshon entonces no se puede borrar porque es como un nombre de Dios. Entonces corrige la Gemara y dice, ¿qué quiere decir Rabbi Yohanan? ¿Cuál fue su intención? Me'en Shemo. Es como el nombre de Hashem. Me'en Shemo Shel HaKadosh Baruj Hu. Ma Kadosh Baruj Hu, Magen al Kol Haolam Kulo. Igual que Hashem protege a todo el mundo entero, a Shimshon, Magen, Bedoror al Israel. Shimshon en su generación era el que protegía al pueblo de Israel. Rabbi Yohanan dijo Rabbi Yohanan, Bilam Higer Beragro Achtaya. Bilam era cojo de una pierna. Shenemar Vayera Shefi, se fue cojeando. Shimshon Higer Bishter Raglavaya. Pero Shimshon era cojo de las dos piernas. Porque dice el versículo sobre Shimshon, Shefifon ale orach. Es decir, no sobre Shimshon, en la Berajá. Nuevamente, que Jacob le dio a Adán, Shefifon. Es decir, si Shefi es cojo de una pierna, Shefifon es dos veces Shefi, es decir, que era cojo de las dos piernas. Dan un Rabanán. Nos enseñan nuestros sabios en una berita. Hamishan Ibreu Me'en Dukma Shel Mala. 5 fueron creados con algo que se asemejaba al poder de Dios en 5 aspectos. Bejulán y todos, la Kubahen, fueron golpeados con eso mismo. Shimshon Bekojó con su fuerza, era muy fuerte. Shaul Betzabaró, Shaul con su cuello, que tenía un cuello muy bonito. Absalom Besearó con su cabello, y él se enorgullecía mucho de su cabello. Zidkiyah el rey, Zidkiyahu Be'enav con sus ojos. Asa, que también era un rey de Yehudá, Beraglav con sus piernas. Ahora, cada uno fue golpeado con eso mismo. Entonces dice, Shimshon Bekojó, Shimshon con su fuerza que, Dichtivayasa Kojome Alab, desapareció su fuerza sobre él. Shaul Betzabaró, Shaul con su cuello, Dichtivayikach Shaul etajerev, Vayipol Alab, y tomó Shaul la espada y cayó sobre ella. Es decir, cuando vio que iba a perder, que los filisteos le iban a atrapar, ¿qué hizo? Se mató, se tomó la espada y dijo, en lugar de que me capturen vivo, voy a morir. Ahora, si es la espada, se entiende que es sobre el lugar en el cual mata la espada, que era el cuello. Absalón Besearo, el Absalón con su cabello, que de Baina le queman, como vamos a explicar ahora más adelante. Vamos a contar un poco sobre la historia de Absalón. Zidkiyah, el rey Zidkiyah, Be'ainab, en sus ojos, Dichtivet, Enet Zidkiyah y ver, los ojos de Zidkiyah encereció. Asa Berraglav, Asa con sus piernas, Dichtiv, Rakle Zignato, solamente en el momento de su anciandad, Alá et Raglav, enfermaron sus piernas. Amar Rebiudá, Amar Rab dijo Rebiudá en nombre de Rab. Sheahazatu Padagra. Es decir, tuvo una enfermedad que se llamaba Padagra. Amarle Marzutra, Bere de Rav Nachman, le Rav Nachman. Le preguntó Marzutra, el hijo de Rav Nachman, a Rav Nachman. Ejidame Padagra. ¿Cómo es esta enfermedad de Padagra? Amarle, que Mahat de Basar Jai. Es como si te clavaran
agujas en la carne viva. Pregunta Gemara, Benayadá, ¿de dónde lo sabía él? Y cada hambre quienes dicen, Mehash Haba Hashbe, que él, Rav Nachman, sufría esa enfermedad y por eso lo sabía. Y cada hambre hay quienes dicen, Merrabe Shamale, que lo aprendió de sus maestros. Y cada hambre, y hay otros que dicen, Sod Adonai Lireab, Ubrito Leodia, que Hashem revela los secretos a aquellos que lo temen y se los hace saber. Darash Rabba, explicó Rabba, mi pene manenash Asa, ¿por qué fue castigado Asa? Penesh Asa, Angaria, Betalmideh Jajam, ¿qué hizo? Tomó a los estudiosos de la Torah y les puso a trabajar. Shenemar, como dice el versículo, Amelech Asa, Ishmia et Kol Yehuda en Naki. Es decir, Rey Asa proclamó en todo el territorio de Yehuda, no hay Naki. ¿Qué quiere decir en Naki? Main en Naki, Amar Reviuda, Amar Rab, dijo Reviuda en nombre de Rab, Afilu Hatán. Mejadró Bekalá Mejupata, que tomaba al novio de su cuarto y a la novia de la jupá, los hacía sacar y decía todo el mundo trabajar para el rey. ¿Sí? Como dice el versículo, que cuando el novio se casaba, Naki y Yele Betosh Naja, tenía que estar Naki un año para su casa por lo menos. Entonces por eso dice, en Naki no hay nadie que quedaba libre, es decir, todo el mundo tenía que trabajar, incluso los Talmidei Jajamim. Ketib, está escrito. Vayeret Shimshon Timnata. Shimshon descendió a Timná. Pero también está escrito, Uchtib, Hine Jamij, Ole Timnata. A Tamar le dijeron, aquí que tu suegro está subiendo a Timnata, a Timná. Entonces, ¿que Timná se sube o se baja? Amar Rabbi Elazar dijo Rabbi Elazar, Shimshon, Shenit Gana, va. Es decir, que ahí, en Timná, sus actos fueron no correctos y ahí se enfeeció, por así decirlo, en sus actos, ahí entonces descendió. Ketiv B y herida, por eso escribió que descendió. Yehudá, Shenit Alaba, Yehudá que se elevó en ella, porque de ahí es donde estuvo con Tamar, y de ahí salieron Pérez y Zara, que son la ascendencia del rey David. Ketiv B Alea, por eso es, Ketiv B Aliyah, está escrito que subió. Rabbi Shemuel Bar Nachmani llama a Rabbi Shemuel Bar Nachmani y da otra explicación. Shete Timnaot Hayu. Había dos ciudades que se llamaban Timna. Jada Viridá, Jada Bealía. Una bajando y otra subiendo. Son dos lugares. Rafa dice Jada Timnat Havai. Había una sola Timna. De It Mehai Gisa Yerida. De Ate Mehai Gisa Alía. Ahora, ¿qué pasa? Estaba en la ladera de una montaña. El que venía de abajo tenía que subir y el que venía de arriba tenía que bajar. Que Gon, y trae más ejemplos Rav Papa, dice, hay otras ciudades así. Por ejemplo, Bardonia, Ube Beeri, Beshuka de Narash. Son también otras ciudades que estaban en lugares donde había que subir o había que bajar según de dónde se viniese. Ahora que hemos hablado de Timná y Yehuda y Tamar, continúa la Gemara con la historia de Yehuda y Tamar. Dice, Beteshe Bepetach Enaim. Y ella se sentó en la puerta de Enaim. ¿Sí? Amar Rabbi Alexandri, dijo Rabbi Alexandri, Melamed, Alja Beyashba Le Bepizjo. Es decir, que Tamar fue y se sentó en la puerta de la casa de Yehuda. Perdón, Bepizjo el Abraham vino, en la puerta de la casa de donde había plantado su casa Abraham vino. ¿Por qué? Makom Shekol Haenaim Sofot Lirot. Es el lugar que todos los ojos deseaban ver, porque la tienda de Abraham era un lugar de hospitalidad, entonces todo el mundo deseaba llegar a ver la casa de Abraham cuando estaba en el desierto. Ojalá esté cerca de la casa de Abraham ya para poder ser recibido. Rabbi Hanin Amar, perdón, Rabbi Hanin Amar Rabbi. Rabbi Hanin dijo el nombre de Rabbi, Makom Shu Sheshemo Enaim. Es un lugar que se llamaba Enaim, ¿sí? Y así dice en el Sefer Yoshua, Tapuach de Haenam. Es decir, lugares que se llamaban uno Tapuach y otro Haenam. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar, Rabbi Shmuel bar Nachmani dijo, Shenatena Enaim Litbareja. Es decir, que ella encontró Heter, cosas que le van a permitir hacer lo que quiso hacer, que se Teba'a, cuando vino a estar con Yehuda. Amarla, le dijo Yehuda, es decir, que Yehuda le vino a preguntar. Yehuda vio a esta mujer, no sabía que era su nuera.
No la reconoció. Vamos a ver por qué. Entonces le empezó a preguntar y todo lo que le preguntaba a Yehuda, ella le encontraba en ahí, le encontraba respuesta. Entonces, ¿qué le dijo Yehuda? Amarla, le dijo, Shema no gritat, a lo mejor eres no judía o eres idólatra. Amrale guilloretani, yo soy conversa. Es decir, dejé de lado la idolatría. Shema eshet isha, a lo mejor es una mujer casada y está prohibida. Amrale penuyani, no, estoy libre, porque sus hijos ya habían muerto. Shema kibel bach abig kidushin, a lo mejor tu padre recibió kidushin por ti, y entonces estás comprometida con alguien. Amrale yetomani, soy huérfana. Dijo, Shema temeat, a lo mejor estás impura, no puedo estar contigo. Amrale le dijo, Teorani, estoy pura. Ahora, ahora que ya vimos en la Gemara que trajo esta historia de Tamar y mencionamos el Petagenaim como el lugar de la casa de Abraham, nos dice Vaita Eshel bi Beer Sheba, que Abraham plantó un Eshel en Beer Sheba. Amar Resh Lakish Melamed Shasa Pardes Venata Bo Kol Mine Megadi. ¿Qué hizo Abraham? En ese lugar plantó un vergel, plantó todo tipo de árboles, frutales y cosas buenas para que todo el mundo que pasase pudiese comer de ahí. Esa es la opinión de Resh Lakish. La viuda de Rabbi Nehemiah, la viuda y el hijo de, perdón, la viuda de Yehudá y Rabbi Nehemiah discutieron sobre esta explicación. Hadamar, uno dijo Pardes, que efectivamente plantó un huerto. Hadamar, Pundak, y el otro dijo que hizo un Pundak, es decir, una posada. Bishlama le mandé a Amar Pardes, Hainu Dichtiv, Vaita. Y yo entiendo aquel que dijo que es un Pardes, un huerto, un vergel. Lo entiendo, ¿por qué? Porque dice Vaita plantó. ¿Plantó qué plantó? Plantó plantas, árboles, etcétera. Ahora, pero para aquel que dijo, él le manda a Mar Pundak, para aquel que dijo que puso una posada, ¿qué es lo que plantó? Mai Vaita. Dice, no, también se utiliza el concepto de plantar, Dichtiv, Vaita, Ajolé, Apadón, Apatno. Es decir, que plantó la tienda. También se le llama plantar, y a eso se refiere un pundak, es decir, que puso una posada plantando su tienda en ese lugar. Además, conocemos la explicación, que dice que Eshel son las iniciales de Agilá, Shetia y Levaya o Lina, es decir, comida, bebida y acompañamiento o lugar donde dormir. Así que también ese punto de vista tiene un poquito más de fuerza. ¿Y qué pasaba en ese lugar, en ese Eshel? Vayikra Beshem Hashem, el Olam, que ahí clamaba o nombraba el nombre de Hashem. Amar Lakish dijo Lakish al Tikre Vayikra, que llamaba, él mismo llamaba, Ela Vayakri, es decir, que hacía llamar. ¿Qué quiere decir? Melamed nos viene a enseñar, Shehikri Abraham Avinu Lishmo Shakadosh Baruchu, Bepe Kol Over Veshab. Es decir, que Abraham ponía en boca de todos los que pasaban por ahí el nombre de Kadosh Baruchu. Ketzat, ¿cómo hacía? Después de que comían y que bebían, Beamdu le barejó, venían a agradecerle a Abraham, muchas gracias por la comida, por la bebida, por el hospedaje, etc. A Marlene les decía, Misheli ajaltem, ¿acaso de lo mío habéis comido? Mishel Elohe Olam ajaltem, habéis comido de lo que pertenece al Dios del mundo. Odu veshabehu ubarehu lemi shamar olam. Quiero agradecer y alabar y bendecir a aquel que habló y creó el mundo. Muy bien, volvemos con Yehuda. Vayir Eja Yehuda. La vio Yehuda, pensó que era una prostituta porque se había tapado la cara. Ahora dice, ¿acaso Mishum de Giseta Panea Hasheba Ledoná? ¿Acaso porque se tapó la cara pensó que era una prostituta? Al contrario, las mujeres que se ponían en los caminos se destapaban la cara para que todo el mundo las viese y quisiesen estar con ella. Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, Shehisteta Panea Bebet Jamía. Es decir, Yehuda nunca la había visto la cara porque siempre en casa de Yehuda ya se tapaba la cara. Y ahora era la primera vez que estaba con la cara destapada delante de Yehuda y por eso no la reconoció. De Amar Rabbi Shemuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Shemuel Bar Nachmani en nombre de Rabbi Yohanan, Kol Kala Sheitze Nua Bebet Jamía, toda nuera que es Senua, que es recatada en la casa de sus suegros, Zoha,
Veyotzim Mimena, Melachim Uneviim. Tienen mérito y salen de ella reyes y profetas. Menalan, mi Tamar. ¿De dónde lo sabemos esto en Tamar? Dice, Neviim, salieron de ella profetas, porque está escrito, Hadón Yeshayahu ben Amoz. La visión de Yeshayahu, el hijo de Amoz. Y Melachim, mi David, lo sabemos porque de ella salió David. Amar Rabbi Levi, dijo Rabbi Levi de Barze, Masores Belladenu me aboteno. Eso es una tradición que tenemos de nuestros padres. Amoz, el padre de Yeshaya, de Amatzia, y Amatzia, el rey de Yehuda, Ahimahu, eran hermanos. Y quiere decir que estos dos hermanos salieron de Tamar. De uno salió Yeshayahu ben Amoz, y del otro salió un rey de Yehuda. Ahora, continúa el versículo y dice, Himutzet, ella salió. Es decir, pero en realidad Mutzet nos da a entender un lenguaje de Metzia, que encontró algo. Y Metutzet, mi baile, debería haber dicho en realidad si es para que la sacaron. Debería haber dicho Metutzet. En otra forma, Amar Rabbi Elazar dijo Rabbi Elazar, Leachar Shenimtzeu Simanea. Es decir, Mutzet, que encontró, ¿qué quiere decir? Que se encontraron las señales que ella tenía. Es decir, cuando Tamar estuvo con Yehuda, ella le pidió un pago. ¿Qué me vas a pagar? Un corderito. Ok, ¿sabes qué? Un corderito, no lo tengo aquí, te dejo unas señales de garantía. ¿Sí? El sello, el bastón, los tefilín, ¿bien? Y con eso, cuando te envíe el corderito, me lo vas a devolver. Nunca, ella se lo guardó para ella, nunca se los devolvió. Cuando le mandó el corderito y ella ya no estaba. Y entonces dijo, ok, que se lo quede. Cuando fueron a sacarla para juzgarla, ¿qué dijo ella? No, yo estoy embarazada de el hombre que es el dueño de esto. Bien, ahora, dice la Gemara que ella tenía estos simanim, ¿sí? Para dárselos ayuda. Va, Samael, vino el ángel de Edom, ¿sí? Que representa el Yetzer Hará, de Rijacán, y los alejó para que realmente quemen a Tamar, porque no iba a encontrar esos simanim. Ve Rijacán, va Gabriel, ve Carebán, y vino Gabriel, el malach Gabriel, y los acercó. Y ahí por eso dice Mutzet, los encontró. Ahí no dichtiv, Tamnatseach al Yonat Aleem, Rejokim le David Mechtam. Por eso dice el versículo, David Amelach que escribió un Tehilim sobre este asunto. Es decir, el cántico de la paloma que está clamando por los lejanos de David es el Mechtam. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Misha, si maneja, en el momento en el que le alejaron sus signos, esos que tenía ella para salvarse, Naaset que Yonah y Lemet. Es decir, fue como una Yonah, como una paloma que estaba, ¿cómo se dice lo que hace la paloma? Ya me acordaré. Estaba haciendo el ruido de la paloma. Bien. Ahora, le David Michtam, dice, Yatzami Mena David, Mach, salió de ella David, que era Mach, era humilde, y Tam, íntegro, para todo. Michtam, Machtam. La vara era otra explicación. Michtam, ¿qué significa Michtam? Shayam, Kató, Tama. Es decir, que siempre que golpeaba, perdón, que el lugar de la milá estaba perfecto. Es decir, que nació Shenolad Keshu Mahul. Nació estando ya circuncidado. La barajera otra explicación. Michtam, ¿qué significa Michtam? Que Keshem Shebekatnuto Atzmo Etzel Mi Shekadol Mimenu. Es decir, que de la misma manera que cuando él era joven, antes de ser rey, siempre estaba cerca de los que eran más grandes que él y aprendía de ellos Torah, el Torah, Begadluto. También cuando él se hizo grande, seguía estando cerca de las personas para seguir aprendiendo Torah. El Jamí Alemor el Eloan ella mandó a decir a su suegro, del dueño de estas cosas, yo estoy embarazada. Vetémale le memar. Dice, ¿y entonces por qué no le dijo directamente, oye,
esto es tuyo, estoy embarazada de ti. Amar Rav Zutra Bar Tuvia, Amar Rav. Dijo Rav Zutra Bar Tuvia en nombre de Rav, Ambrela, y hay quienes dicen, Amar Ravjana Bar Bizna, Amar Rabbi Shimon Hasida, que dijo Ravjana Bar Bizna en nombre de Rabbi Shimon Hasida, Gamrele, Amar Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai, algunos dicen que fue Rabbi Yohanan que dijo en nombre de Rabbi Shimon Ben Yochai, no Achlor la Adem Sheyapil Atzmo Letoch Kibshan Haesh, es preferible para una persona ser arrojado al fuego, al horno de fuego, Valiabim Peneja Vero Barabim, antes que humillar a una persona en público. Menalán, ¿de dónde lo aprendemos? De Tamar, que estaba dispuesta a ser quemada y no decir públicamente que estaba embarazada de su suegro. Ahora, ¿cómo dijo Tamar? Hakerna, reconoce por favor. Amar Rabejama, Berrebijanina, dijo Rebijana, dijo Rebijanina. Be Haker Biser Leaviv. Es decir, ¿por qué utilizó justamente la expresión Hakerna, reconoce? Porque cuando vendieron a Yosef y tomaron la túnica, la mancharon de sangre, se la mandaron al padre, que le dijeron, Haker, reconoce si esta es la túnica de tu hijo. De la misma manera, ella le anunció a Yehuda, Haker. Haker Bisruhu. Entonces también a Yehuda le anunciaron, reconoce. Ahora, me va a ver, ve Haker, Biser, ¿cuándo es que anunció a través de Haker, reconoce? Hakerna et akutonet binja. Reconoce si es la túnica de tu hijo. Haker Biseruhu, le dijeron a Yehudá, anunciaron con la palabra Haker, reconoce, Hakerna lemi, reconoce a quién pertenecen estos elementos. Ahora, cuando dice na, la palabra na, se refiere en na el aleshon bakasha. Es solamente un lenguaje de súplica, de petición. Amrale le dijo Tamar a Yehudá, bakasha mimeja, te pido por favor, Haker pene boreja, vealta ali meneja mimeni. Es decir, reconoce a tu creador, ¿sí? Y no aparte sus ojos de mí. Vaya que Yehudá, vaya de Camimeni. Reconoció a Yehudá y dijo, es más justa que yo. Ay, no, de Amar Rab Hanin Barbizna, Amar Rabbi Shimon Hatzida. Esto es lo que dijo Rab Hanin Barbizna en nombre de Rabbi Shimon Hatzida. Yosef, Shekideshem Shamaim Baseter, Zaha, Veosifulo Otahad Mishemosh Akadosh Baruch Hu. Yosef, que santificó el nombre de Dios en secreto, cuando la mujer de Potifar quiso estar con él y él se escapó. Eso nadie lo sabía, solamente quedó entre él y ella. Y Hashem le añadió una letra de su nombre, porque dice el versículo de Tehilim, Bihosef Samo, Edut Bihosef Samo, el testimonio en Yosef pusiste, y dice Bihosef, con una hey añadida. ¿Y eso por qué? Porque santificó el nombre de Dios en secreto. Y Yehuda, pero Yehuda que santificó el nombre de Dios en público, el Shemosh HaKadosh Baruj Hu. Tuvo el mérito que todo su nombre tiene las letras del nombre de HaKadosh Baruj Hu, es decir, Yehuda se escribe igual que el nombre de Dios, con una dalet además. Tiene todas las letras del nombre de Dios. Evan Shehuda Beamar Tzadek cuando ella dijo, ella es más justa que yo, y estaba Batkol Beamra, salió una voz celestial y dijo, Ataitzalta Tamar Ushne Baneja, tú saludaste a Tamar y a sus dos hijos porque ella estaba embarazada de gemelos. Minaor del fuego, Ayeja, te juro, Shani Matzil Bisjuteja, yo voy a salvar por tu mérito, Shelosh mi Baneja Minaor, a tres de tus hijos del fuego, Maninhu, quienes son Hananiah, Mishael y Azaría, que habían sido tirados al fuego por Nebuchadnezzar. Ahora que dijo Tzadekam Meni, Menayada, ¿cómo él sabía? A lo mejor ella no, es verdad que él estuvo con ella, pero a lo mejor no se embarazó. A lo mejor ella después se prostituyó con otro y se embarazó con otro. ¿Cómo sabía que era de él? Y estaba Kolbe Amra, Mimeni Yatsuke Bushi. Es decir, todo esto salió de mí, dijo la voz celestial. Hashem dijo de mí. Es decir, que Yehuda solamente dijo Tzadeka, es verdad, tiene razón. Y Hashem dijo, yo hice todo esto. Pero Yasaf Ot le da y no volvió a conocerla, es decir, a tener relaciones con ella. Va a decir la Gemara que es todo lo contrario. Amar Shmuel Saba, así dijo Shmuel Saba, Amuja de Rab Shmuel Bar Imi,
Mishme de Rav Shmuel Bar Imi. ¿Cuál es la intención del versículo? Que Van Sheyada, una vez que ya estuvo con ella, Shub lo pasa Gimena, nunca más se separó de ella. Que baja, ¿por qué? Porque está escrito Royasafot le data y no añadió otra vez de conocerla. Tibatam está escrito en otro lugar en cuanto a la entrega de la Torá, Kol Gadol Velo Yasaf, una voz fuerte que no cesó nunca. Entonces de ahí entendemos que nunca cesó de estar con ella. Muy bien, último tema del DAF es Absalom. Absalom es uno de los hijos de David, era el hijo que David más amaba, y Absalom quiso derrocar a su padre y le hizo una rebelión. Finalmente Absalom acabó muriendo, eh, colgado por sus cabellos, que habíamos dicho que tenía un pelo muy largo, y así es como murió. Absalom y Besearo. Dijimos que Absalom se embelleció con su cabello y él estaba muy orgulloso de su pelo. Era lo que le llamaba, le hacía ser orgulloso. Tanur Rabanan, enseñamos tú sabes una verdad. Absalom Besearo Marad. Es decir, Absalom con su pelo se rebeló. Shenemar, como dice el versículo, Absalom lo haya ish yafe. ובגלחו את ראשו, והיה מכס ימים, לימים אשר יגלח. כי כבד עליו וגילחו, ושקל את שיער ראשו 200 שקלים באבן המלך. Es decir, que Jacob, Absalón, perdón, era una persona muy bella, etcétera, y cuando se cortaba el pelo de su cabeza, como habíamos estudiado en Masejet Nazir, que un Nazir Olam se cortaba el pelo una vez por año, el pelo que sacaban de ese que cortaban pesaba 200 ciclos con las piedras de los reyes. ¿Sí? Tana, así se enseñó en una veredita, Eben Amelach, que es la piedra del rey, Eben Sheanshe Tiberia Beanshe Tzipori Shoklimba. Era una piedra que utilizaban la gente de Tiberia y de Tzipori para pesar. Fíjate, por lo tanto, clase Aro, que van, puesto que él se enorgullecía de su pelo, por eso le quitaron el pelo, o se colgó por el pelo. Sheneimar, como dice el versículo, Vaikare Absalom Livne Abde David, se presentó Absalom delante de los siervos de David. De Absalom rojaba la Pered, Absalom estaba montado sobre su mula. Vayabó a Pered, vino el Pered, Tajat Shobach, es decir, bajo las ramas entrelazadas, Haelah Hagedolá de un gran árbol, Vayohaz, Vayehezak Rosho Be'ala, y entonces su cabeza quedó atrapada en ese árbol. Vayutan Ben Hashamaim u Ben Haares quedó entre el cielo y la tierra. Pered, Asher Tachtababar, y la mula continúa su camino. Ahora, ¿qué hizo? Shakal Safsira tomó su espada en la mano. Beet le mifseke. ¿Y qué quiso? Quiso cortar el pelo para poder liberarse. Tana de ver Rabbi Ishmael, así enseñó Rabbi Ishmael, en ese momento, Nifka Sheol. Se abrió debajo de sus pies la tierra y quedó a la vista el Geinam. Y entonces él no quería cortar el cabello para no caer dentro. Se asustó. Ahora dice, Vayirgaz Amelech. ¿Por qué? Porque cuando el rey David le dijo a sus siervos que fuesen tras su hijo, pero que no lo matasen. Bien, ahora el hijo había muerto. Se enfadó el rey. Vayirgaz Amelech. Vaya al Aliyat Ashar y subió hasta la puerta de la ciudad, Vayebk, y lloró, Beko Amar Belechto. Y así es como dijo en su llanto, vení Absalom, vení, Absalom, mi iten muti ani tachteja. Es decir, mi hijo Absalom, mi hijo Absalom, ¿quién me diese a mí morir en tu lugar? Absalom, vení. Absalom, mi hijo, mi hijo. Pero ¿cuántas veces dice aquí el versículo mi hijo? ¿Sí? Dice 8 veces la palabra mi hijo. Benemar Ocham, y ahí también dice, Vlamelech la at et panav, es decir, que se cubrió la cara. Vaizak Amelech Bekol Gadol, es decir, y gritó el rey con una voz muy fuerte, vení Absalom, Absalom, vení. Ahora sí, llegamos hasta 8.
Pregunta la Gemara, hay temania, vení, lama. ¿Para qué dijo 8 veces mi hijo? Shiv'a de Aske, mi Shiv'a medore Gehinam. 7 los dijo para ir sacando de las 7 estancias del Gehinam. El Gehinam tiene 7 niveles. Cada vez que decía vení una vez, le hacía subir de un nivel del Gehinam. Veida, y el octavo, Ica de hambre, de Karib, Reshe, le Gabe Gufe. Uno es para decir que fue para unir su cabeza con su cuerpo, porque puesto que le habían decapitado al quedar colgado, entonces cada parte de su cuerpo queda separada. Ica de hambre, y quienes dicen de H, le alma de Ate, que le hizo lo que hizo fue con ese octavo vení, es darle el acceso al mundo venidero. El Shalom Laka, Beyatzev lo Behayav, dice el versículo. Y Absalom tomó et Matzevet Asher Be'emek HaMelech, tomó una piedra que había en el valle del rey. Pregunta la Gemara, Mailakaj, ¿qué quiere decir tomó? Maresh Lakish, Shelakaj Mekaj Ra Leatzmo, tomó una mala decisión para sí mismo, que es la de rebelarse contra su padre. Et Matzevet Asher Be'emek HaMelech Bejulet, es decir, la lápida que había en el valle del rey. Amar Rabbi Hanina bar Papa, dijo Rabbi Hanina bar Papa, Be'etza amuka shel malcho shel olam. Es decir, un consejo profundo del rey del mundo. Dichti, porque está escrito, Inenim akim aleja ra'a mi beteja. Es decir, que cuando David transgredió con Bathsheba, le dijo Natán, Hashem dice, yo te voy a traer un mal de tu propia casa. Y entonces lo que hizo fue cumplir simplemente lo que Hashem le había dicho. Pero usted va a tabar a Taomer, de la misma manera tú dices, es decir, siempre que hablamos de un emek, estamos hablando de una desgracia. Como dice que Jacob mandó a Yosef a ver a sus hermanos desde el valle de Hebrón. Amar Rabbi Hanina bar Papa, dijo Rabbi Hanina bar Papa, Be'etzamuka sheloto tzadik. Es decir, como aquello que le fue dicho a aquel tzadik Abraham, ¿sí? Shekabur de Hebrón, que está enterrado en Hebrón. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le fue dicho a Abraham? Sabrás que sirviente será tu descendencia en una tierra que no es la suya. Del hecho de que Yosef fue a ver a sus hermanos y después lo vendieron y después bajó a Egipto, etcétera, etcétera. Todo eso sigue el plan de Akadosh Baruj. Yadó Atedak y Daraja, como le dijo el Hashem a Abraham Avinu. Aquí Amar en Liben, cuando vino Absalón dijo, no tengo hijo. Velohabule Bane, no tenía hijos. Activ, si está escrito, Vaivaledul Absalón Sheloshabanim Ubatahat, que le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija. Amar Rabizhak bar Abdimi, dijo Rabizhak bar Abdimi, Shelo Hayalo Ben Hagun, no tenía ningún hijo digno de Malhut, de ser rey. Rabhizda, Amar, Rabhizda dijo que mire, es decir, tenemos una tradición en nuestra mano de nuestros maestros, Kol Hasoref Tebuatosh el Javeró, todo aquel que quema la cosecha de su compañero, Enomaniach Ben Leyosho, no deja un hijo que lo herede. Ihu, ¿quién es este? Absalón. Calie le de Joab, es decir, quemó la cosecha de Joab. Dichtiv Yomer el Abadab le dijo a sus siervos, Reuj el Kad Joab el Yadi, Velo Sham Seorim, Lehu Veetzitu Baesh. Es decir, fijaos, este es el campo de Joab que tiene muchísima cosecha y de prenderle fuego. Vayatzitu Abde Absalom et Ajelka Baesh. Y vinieron los siervos de Absalón y prendieron fuego a esa parcela de terreno que pertenecía a Joab. Y por lo tanto, ningún hijo pudo heredar lo que fue de Absalón. Hasta aquí llega nuestro daf de hoy. Que tengamos un excelente día. Tengamos Shavuot muy boraj, Moadim le Simcha, Hagim Uzmanim le Sazón, Hizku, Beimso.